Hola a todos, acompáñenme a realizar un análisis evaluativo y profundo del contenido de nuestro artículo, que se centra en nuestro sistema termodinámico como un fenómeno atmosférico o como propiedades coligativas. Yo soy Melanie Bustamante, soy estudiante del primer semestre de la carrera de biotecnología, pertenezco a la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología en la Universidad Técnica de Ambato. Nuestro artículo científico trata sobre la optimización estadística y análisis electroquímico del extracto de Gambir como inhibidor de la corrosión para SS316 en ácido clorhídrico. Artículo científico y pertenece a la revista Cosas de Estudio en Ingeniería Química y Ambiental. A lo largo de este análisis profundo estaremos tratando introducción, objetivo, resultados, discusión de los resultados y nuestras conclusiones. Una breve introducción. La corrosión en ambientes ácidos, particularmente en soluciones de ácido clorhídrico, contribuye a un reto importante en el sector industrial, afectando la durabilidad y la integridad de los metales. Este análisis se enfoca en el uso del extracto de Gambir, Uncaria-Gambir, como un inhibidor ecológico de la corrosión para el acero inoxidable, SC316, en presencia del ácido clorhídrico. La demanda de opciones sustentables frente a los inhibidores químicos tradicionales ha impulsado el estudio de extractos naturales capaces de proporcionar una defensa eficaz para la corrosión. El propósito fundamental de esta investigación es valorar la efectividad del extracto de Gambir para disminuir la corrosión en ambientes ácidos, examinando su habilidad para crear una capa de protección en la superficie del metal. Haremos un análisis de resultados en mediciones electroquímicas. Empezaremos por la polarización patentiodinámica. La densidad de corriente de corrosión. Las pruebas de polarización patentiodinámica mostraron que la corrosión disminuye significativamente la presencia de extracto de Gambir, en comparación con las soluciones de control sin inhibidor. Esto radica que el extracto forma una capa protectora sobre la superficie del acero inoxidable SC316, reduciendo así la tasa de corrosión. Efecto de concentración del ácido clorhídrico. La figura indica que a medida que aumenta la concentración de ácido clorhídrico, 5%, 10% y 15%, la corrosión también aumenta en ausencia del inhibidor. Esto sugiere que la corrosión se intensifica en medios más ácidos. La reducción por el extracto. Sin embargo, al añadir el extracto de Gambir se observa una reducción en la corrosión, lo que demuestra que el inhibidor es efectivo, incluso en condiciones de alta acidez. Tenemos efecto del tiempo de contacto, que esto se enfoca más en la variación con el tiempo. Los datos que se muestran de L-corrosión disminuyen con el aumento del tiempo del contacto, 1, 5, 10 horas. Esto sugiere que el extracto de Gambir tiene un efecto acumulativo, mejorando su capacidad de inhibición a medida que se propaga en el tiempo de exposición. Análisis de impedación electroquímica. Tenemos los gráficos de Nixit. Estos gráficos revelan semicírculos más grandes para las muestras tratadas con el extracto de Gambir, lo que indica una mayor resistencia al paso de la carga. Esto respalda la formación de una capa protectora eficaz en la superficie del metal. La densidad de la corriente de corrosión mostró una disminución significativa. La densidad de corriente de corrosión mostró una disminución significativa en presencia del extracto de Gambir, en comparación con las soluciones de control sin inhibidor, que el extracto que forma una película protectora sobre el metal. Como ya lo mencioné, hubo un efecto entre el tiempo en que se colocó las muestras. Se realizaron pruebas a 3 niveles de tiempo, de 1, 5 y 10 horas. Los resultados indicaron la eficacia del extracto de Gambir como inhibidor de corrosión al aumentar con el tiempo de contacto, mostrando una mayor reducción de la L-corrosión con 10 horas en comparación con 1 a las 5 horas. Para entender mejor esto, tenemos que entender mejor el comportamiento de inhibición. Este comportamiento sugiere que el extracto de Gambir
tiene un efecto acumulativo, mejorando su capacidad de protección a medida que se prolonga el tiempo de exposición. Al mencionar todo eso, nosotros usamos eso sobre una superficie de un metal, que está sobre un metal. Entonces, ¿qué es la característica de esta superficie? Para determinar esto, nosotros analizamos SEM y EDX. Para las características de la superficie, nosotros realizamos un análisis de la microscopía electrónica de barrido y la espectroscopía de energía dispersa de rayos X, para analizar la morfología en la superficie del acero inoxidable después de la inmersión en soluciones con y sin extracto de gambir. Muy bien, la conclusión de nuestros resultados es que nosotros tenemos una eficiencia general. ¿Qué es lo que podemos deducir? Podemos deducir que el extracto de gambir ha demostrado ser un inhibidor en corrosión altamente efectivo en ambientes ácidos, especialmente en soluciones de ácido clorhídrico. Los resultados indican que su rendimiento mejora significativamente con el aumento de la concentración del inhibidor y el tiempo de contacto, lo que sugiere una capacidad robusta para formular una capa protectora sobre el acero inoxidable SC316, incluso en condiciones corrosivas severas. Tenemos también aplicaciones potenciales. Estos hallazgos posicionan el extracto de gambir como una alternativa viable y ecológica a los inhibidores químicos convencionales en aplicaciones industriales, donde se requiere protección contra la corrosión en medios ácidos. Recordemos que su eficacia en la mitigación de corrosión en soluciones de ácido clorhídrico resalta su potencial para ser utilizado en diversas industrias, como la petroquímica, la construcción marina, donde la exposición en ambientes ácidos es muy común. En resumen, el extracto de gambir se presenta como un inhibidor de corrosión prometedor, especialmente en condiciones desafiadas como las que impone el ácido clorhídrico, lo que abre nuevas oportunidades para su aplicación en la producción de materiales metálicos en entornos corrosivos. Vamos a discutir nosotros sobre los resultados y vamos a hacer una pequeña discusión y de paso podemos reforzar una discusión acerca de los resultados que ya obtuvimos. En un análisis profundo y un poco detallado para centrarnos más en la eficacia del extracto de gambir, nosotros ya sabemos que los resultados nos muestran que el extracto de gambir es un inhibidor de corrosión efectivo en soluciones de ácido clorhídrico. Bien, pero este tiene una notable reducción en la densidad de corriente de corrosión a medida que aumenta el tiempo de contacto y la concentración del inhibidor. Realizamos también una comparación con los estadios. Comparación con los estudios previos. Esto se basa en la consistencia con investigaciones anteriores. Los hallazgos son conscientes con estudios previos que también destacan la efectividad de extractos naturales como inhibidores de corrosión en ambientes ácidos. Aquí es lo que actúa el ácido clorhídrico, sugiriendo que el extracto de gambir puede ser una alternativa viable en inhibidores químicos convencionales. Mecanismo de protección de extracción de gambir. Se basa en la formación de la capa protectora. La capa protectora que se encontraba en la superficie de un metal. Se ha observado que el extracto de gambir forma una capa protectora sobre la superficie de un acero inoxidable, nuestro acero inoxidable SC316, lo que contribuye a la mitigación de la corrosión en condiciones agresivas, como las presentadas para el ácido clorhídrico. Bien, un dato importante de esto es la implicación que ejerce. Tenemos que es sustentable en usos industriales. El potencial del extracto de gambir para resguardar el acero inoxidable en entornos ácidos como el ácido clorhídrico radica su posibilidad como una opción ecológica frente a los inhibidores químicos tradicionales, lo que podría disminuir el efecto ambiental en procesos industriales. Bien, como conclusión nosotros tenemos que la extracción de gambir, debido a su componente principal, que es la catequina, se manifiesta como un eficaz y ecológico inhibidor de la corrosión para el acero inoxidable SC316 en entornos del ácido clorhídrico.
creando una capa protectora sólida que impide la reacción de la corrosión. Su habilidad para preservar características de protección bajo condiciones adversas subraya su potencial como una opción biodegradable frente a inhibidores artificiales, lo que indica la necesidad de futuras investigaciones sobre la estabilidad a largo plazo de esta defensa y la mejora de sus elementos activos. Muchas gracias. Hemos terminado de realizar un análisis profundo de los resultados obtenidos en nuestro artículo científico y con relación a nuestro sistema termodinámico, que fue el ácido clorhídrico.